The Bad Batch ha vuelto en una segunda temporada, y qué mejor manera que también traer de regreso una sección del canal que había sido relativamente olvidada. Así es, estoy hablando de la mejor escena. En esta ocasión estaremos analizando el inicio del primer capítulo de los que nos ha mostrado esta segunda temporada de The Bad Batch, siendo este titulado Spoils of War, o mejor conocido en español como Botín de Guerra. Y es que me llamó mucho la atención cómo se juega con temas como el dinamismo, por ejemplo, para hacer una secuencia lo suficientemente entretenida y atrapante como para que uno quiera seguir viendo la aventura de este escuadrón conocido como el Lote Malo. Así que sin enrollarme más, inicio con el análisis. ¡Ey! Pero antes de continuar te invito a que te suscribas al canal porque el 90% de las personas que ven mis videos no se suscriben. Así que por favor, si este contenido es de tu agrado, te exhorto a que te suscribas. Sin más ni más, voy dentro al video. El primer plano con el que la secuencia decide abrir es con uno general, y ya sé que muchos estarán diciendo, bueno, el punto es ubicarnos espacialmente, y si bien están en lo correcto, creo que también tiene un peso dramático importante, el cual es transmitirnos calma, transmitirnos sosiego. Y esto, ¿cómo nos lo da a entender la imagen? Bueno, mi querido espectador, para empezar, la montaña está en uno de los 4 tercios armónicos de la imagen. La línea igualmente se encuentra en el segundo tercio, en el superior. Nos vuelve a transmitir calma a la isla, las líneas están bien trazadas y la composición es correcta y clásica hasta cierto punto. Acto siguiente, cortamos a esta escena donde tenemos un leve movimiento de cámara de derecha a izquierda. Este movimiento es muy interesante porque de primeras nos va situando a un orden aberrante. Como ya lo he explicado anteriormente, cuando se mueve una imagen de derecha a izquierda suele ser porque se quiere dar una connotación de un orden aberrante, de un orden extraño, algo que nos intenta romper con la calma que el primer plano nos había construido. Y con ello tenemos la introducción de la mitad del escuadrón del Lote Malo. Esto es muy interesante porque no sabemos qué están robando, no sabemos de dónde vienen, pero esto me remite mucho a algo que David Mamet decía sobre cómo construir una escena, y es que llega tarde y sal temprano de la misma. En este caso estamos llegando tarde, puesto que no tenemos contexto de qué pasó antes, pero eso no importa, porque realmente ahorita nos están metiendo en la situación. Ya después nos darán respuestas, pero ahorita lo importante es que estamos entrando en acción. Y como otra leve acotación es que la cámara se vuelve a mover cuando entran los cangrejos mutantes, estos cangrejos alienígenas, no sé, perdónenme los que son sabiondos de Star Wars, yo no me sé todas sus criaturas, pero bueno, dejémoslo como los cangrejitos simpáticos, ¿ok? Bueno, sigo. Y es que cuando ellos entran, la cámara se mueve. ¿Esto qué nos quiere dar a entender? Que bueno, estos personajes tienen ahorita más peso dramático en la secuencia, porque sí, cuando los clones entraron, la cámara se mantuvo fija. En contraposición, los cangrejos presentan movimiento, lo cual nos los deja como unos personajes más imponentes en cuadro, desde un léxico cinematográfico. Este plano siguiente es muy interesante porque, como les digo, las líneas de acción que van de derecha a izquierda suelen asociarse con una persecución incluso más aberrante, más, por así decirlo, incómoda y hasta cierto punto más llena de adrenalina, porque está yendo contra un orden preestablecido. Ahora también lo interesante es cómo se traza una línea diagonal que incluso nos da esta pauta de dinamismo, porque sí, las líneas en diagonal sirven para darle dinamismo a la imagen. Acto siguiente tenemos este plano con Echo, Wrecker y Hunter, y es muy interesante cómo incluso la cámara, aunque se mantiene fija, ve a los personajes yendo con mucho esfuerzo, como si estuvieran ya escapando en las últimas de una situación. Y noten también los planos, son muy cerrados, los cuales, a comparación de la siguiente escena, que es la que ahora ya están viendo en pantalla, se vuelve un plano abierto. Esto también es muy interesante desde un léxico cinematográfico, porque sí, los planos cerrados también sirven para asfixiar, y como lo vimos en la primera escena, los planos generales no solo son usados para establecer, sino para darnos calma. Incluso noten cómo la misma música se silencia en el corte de plano. Esto me remite mucho a, por ejemplo, Apocalypse Now, cuando está la escena de las Valquirias, y cómo corta Francis Ford Coppola en el montaje entre secuencia y secuencia, dándonos en una mucha vitalidad y en otra dándonos mucha calma. Este es el mismo concepto que aplica Bad Batch en su escena inicial, transmitiéndonos igual desesperación contra calma, rompiendo un poco el ritmo, pero de una manera inteligente y dramática.
Ahora bien, tenemos este plano contra plano de Omega viendo unas instrucciones de una nave. Esto es muy interesante porque, como diría Anton Chekhov, si introduces algo al principio, debes usarlo al final, y es que precisamente estos planos son los que después se usan para escapar de unas naves, y si bien no hablaré de esa secuencia final, me es muy interesante puntualizar el uso correcto de la pistola de Chekhov disfrazado, no es tan obvio, lo cual lo hace interesante. Y bueno, también otra cosa de la cual me gustaría hablar es el fast cut, técnica de montaje que se basa en cortar rápido entre escena y escena. En este caso, el primer capítulo de Bad Batch de la segunda temporada apuesta por un promedio de corte de entre 3 y 6 segundos, lo cual podría estar mal porque se podría perder mucho de la acción, pero lo que hacen para compensar este corte tan rápido en esta primer secuencia es centrar al personaje o a la acción dramática. Nuevamente estos planos de Omega en la cuerda tienen su dinamismo. ¿Por qué? Por lo que les comento de la diagonalidad. En este caso está ejemplificado por el cable que es una extensión de la nave. También algo muy interesante, por ejemplo, en este plano contra plano es ver a Omega en un plano medio corto, o igual como ya lo había dicho, medium close-up, y a los cangrejos en planos enteros. Esto es muy interesante porque puede prestarse a dos connotaciones. La primera es que nuestra protagonista de la secuencia se encuentra atrapada e incluso el cuadro se cierra aún más, o la segunda es que ella tiene más control en la situación. ¿Por qué? Porque su cuadro es más dramático. Ambas interpretaciones me parecen bastante válidas. Me gustaría quedarme con la primera porque es una secuencia bastante tensa, pero la segunda también es una interpretación bastante válida, siendo sinceros. Por último, este momento es bastante interesante porque, como habíamos visto al principio de la secuencia, los cangrejos tenían el peso dramático y la cámara se movía cuando ellos lo hacían, pero en esta escena vemos como cuando llega la nave del Bad Batch, esta cámara se mueve. Ahora nos da a interpretar que las tablas se han cambiado, que ahora quienes tienen el peso dramático en la secuencia, o al menos el poder de la misma, son los clones defectuosos. Ahora bien, este contraplano de Omega de espalda es muy interesante porque, como podemos ver, ella está ubicada en un tercio, literalmente en el tercio de la derecha, y los cangrejos en el tercio de la izquierda y en el tercio del centro. Esto es muy interesante porque se nos da a entender que Omega ya se encuentra un paso adelante de ellos, porque como vimos en la secuencia anterior, el poder dramático de la escena cambió, y ahora quien se encuentra a la derecha del cuadro es Omega, y una de las últimas escenas es esta donde podemos ver que la cámara sube. Esto es muy interesante porque normalmente esta clase de movimientos son para magnificar a un personaje, y como vimos, quien mueve la cámara en una secuencia suele ser quien tiene el peso dramático de la misma. Ahora los cangrejos ya no la tienen los clones defectuosos, porque han logrado con su cometido, han logrado obtener el paquete o cargamento o lo que sea por lo que iban por su misión. Ahora bien, esta última conversación tiene como fin principal el volver a esa calma con la que habíamos iniciado. Claro, ahora dentro de la nave y con fuentes de iluminación diferente, pero el punto es el mismo. La cámara ahora se encuentra más estable y los personajes incluso se encuentran en poses relajadas a comparación de cómo habían iniciado la secuencia, la cual había sido corriendo y todos ajetreados. Una buena pinza dramática que cierra esta pequeña primera escena. Y como también podemos ver, el plano acaba siendo un close-up, a diferencia del plano general que se nos había introducido. Ahora nos quedamos con esta reacción de Hunter, porque es interesante que ahora nosotros estemos con los personajes, que sintamos su misma victoria, que el espectador forme parte del relato. Ahora bien, esta escena tal vez no sea la gran cosa y tal vez pase desapercibida por alguna otra del capítulo, pero para mí era muy interesante ver cómo se logra un gancho para una historia, cómo puedes lograr mediante el montaje y el uso correcto de las líneas de acción, así como la composición correcta de los encuadres, una idea concisa, o como mínimo varias ideas que logren ser homogéneas y coherentes, y que nos cuenten una pequeña historia y nos dejen con ganas de saber más, porque eso es lo que hace una buena escena inicial, nos deja con ganas de más. Si te gustó el video, aquí te dejo otro que pueda ser de tu interés. Yo me despido no sin antes recordarte: